Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Mi nombre es Juan Callejas y es un gusto para mí regresar con ustedes a que sigamos conversando, leyendo y reflexionando sobre las 95 tesis de Martín Lutero. Estamos en el aniversario número 504 de aquel 31 de octubre de 1517, cuando Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Y conocer esas tesis es muy importante para nuestra formación como cristianos, para entender nuestra historia, para ver los problemas que habían antes, identificar si son problemas que siguen ahora y buscar a través del legado de personas como Lutero y lo que nos motivó a ver en la Escritura cómo resolver estos problemas. Hoy vamos a leer de la tesis número 41 a la 51. Empezamos. 41. Hay que predicar con mucha cautela las indulgencias apostólicas. No vaya a suceder que el pueblo entienda equivocadamente que hay que preferirlas a las restantes buenas obras de caridad. 42. Hay que enseñar a los cristianos que es contrario al pensamiento del Papa cualquier comparación entre indulgencias y obras de misericordia. 43. Hay que enseñar a los cristianos que obra mejor quien da limosna al pobre o ayuda al necesitado que quien compra indulgencias. 44. Porque por las obras de caridad ésta crece y el hombre se hace mejor, mientras que por las indulgencias no se hace mejor, tan solo se libra mejor de las penas. 45. Hay que enseñar a los cristianos que aquel que viere a un menesteroso y lo que pudiera darle lo emplea en comprar indulgencias, no consigue la venia del Papa, sino que se concita la indignación divina. 46. Hay que enseñar a los cristianos que, a no ser que naden en la abundancia, tienen la precisión de reservar para su casa lo necesario y no despilfarrarlo en la compra de indulgencias. 47. Hay que enseñar a los cristianos que la adquisición de indulgencias es libre, no obligatoria. 48. Hay que enseñar a los cristianos que el Papa, cuando otorga indulgencias, más que dinero sonante desea y necesita la plegaria devota. 49. Hay que enseñar a los cristianos que las indulgencias del Papa son útiles si no depositan en ellas su confianza, pero muy nocivas si a costa de ellas pierden el temor de Dios. 50. Hay que enseñar a los cristianos que si el Papa fuese consciente de las exacciones cometidas por los predicadores de indulgencias, preferiría que la Basílica de San Pedro se convirtiera en cenizas antes que edificarla a costa de la piel, de la carne y de los huesos de sus ovejas. 51. Hay que enseñar a los cristianos que el Papa, como es debido, estaría dispuesto, aunque tuviese que vender la Basílica de San Pedro, al dar de su propio dinero a muchos a quienes algunos predicadores de indulgencias se lo sacan. ¿Qué vemos aquí en estas tesis que leímos el día de hoy? Vemos realmente el celo de Lutero por la pureza del Evangelio y por salvaguardar el alma de aquellas personas a quienes él sirve como ministro del Evangelio. Lutero ve aquí un peligro serio en el tema de las indulgencias, de que creamos los cristianos que con comprar un documento, que con dar un dinero, nos quitamos todas nuestras responsabilidades como cristianos, nuestra responsabilidad de hacer contrición por nuestro pecado, nuestra responsabilidad de ser generosos y buenos con los demás, y nuestra responsabilidad de proveer para nuestra familia. Vean la seguidilla de estas indulgencias, de que el arrepentimiento contrito no se compra, el arrepentimiento genuino, no se compra con dinero ni con papeles. Que el arrepentimiento genuino consiste en transformar el corazón. Que las obras de misericordia de los cristianos, la generosidad con el pobre, con el menesteroso, el proveer para la familia,
son responsabilidades primarias para cada uno de nosotros. Y que comprar indulgencias o usar ese dinero para darlo a la iglesia, miren qué fuerte eso, usar el dinero que hubiésemos usado para dárselo a un pobre y dárselo a la iglesia, o usar el dinero que hubiésemos usado para alimentar a nuestra familia y tomarlo y darlo a la iglesia, son para Lutero errores gravísimos que podemos cometer. Que no tenemos que despilfarrar el dinero en la compra de indulgencias. Que necesitamos realmente usar nuestros recursos para servir a los demás, para ser misericordiosos con los demás, para ser responsables con nuestras familias. Es interesante que Lutero, a partir de la tesis 47, también empieza a realmente a retar el pensamiento de la época. Uno, que comprar indulgencias es un acto libre si lo quisieran hacer. Dos, que las indulgencias realmente no deben ser una cuestión de intercambio de dinero, de una transacción, sino de buscar la transformación del corazón. De que no hay que confiar, la tesis 49 es fuertísima, que no hay que depositar nuestra confianza en las indulgencias, que es muy nocivo porque podemos dejar de confiar en Dios si confiamos en una ofrenda, en un dinero que demos. También él desafía al Papa y le dice, porque esto era lo que estaba sucediendo en la época. León X estaba usando el dinero de las indulgencias para completar la construcción de la Basílica de San Pedro. Y Lutero ahí nuevamente dice, si el Papa supiera los abusos que se están cometiendo, él preferiría que se quemara esa basílica. Es un desafío fuertísimo a la autoridad de la época. Y véanlo ustedes con la construcción de los megatemplos, de esos grandes ministerios que piden dinero para aviones, para tantas cosas. Y dice, si sus líderes supieran la necesidad de las personas, si supieran los abusos que se cometen para sacar ese dinero de las personas, para financiar esas obras, lo dejarían de lado. Y eso es un reto para los líderes, sobre todo evangélicos de hoy. ¿Estarían dispuestos a abandonar la construcción de templos, la compra de estaciones de radio, la compra de aviones, el alquiler de lugares y permitir que las personas usen sus recursos para ayudarse entre ellos mismos, para proveer para sus familias, para levantar al pobre y al necesitado? Qué interesante estos desafíos que pone Lutero. Incluso en la última tesis, la 51, si él viera, si el Papa viera el dinero que les están sacando, él mismo tomaría de su propio dinero y se lo daría de vuelta a las personas. Piensen ustedes en estos ministerios de la teología de la prosperidad que sacan y sacan y sacan plata. ¿Estarían dispuestos sus pastores a tomar ese dinero y darlo de vuelta a las personas para que puedan ayudarse entre ellos mismos, suplir sus necesidades? Desafíos muy relevantes para los tiempos que estamos viviendo hoy. Esas fueron las tesis 41 a las 51 de las 95 tesis de Lutero. El día de mañana, si Dios permite, vamos a regresar y vamos a leer de las 52 a las 63. Ha sido un gusto estar con ustedes. Los motivo a que ustedes lean, reflexionen, piensen, discutan, conversen, hablen de estos temas para que la iglesia sea fortalecida, para que regresemos a la Escritura, para que volteemos a ver a Cristo y confiemos en el Evangelio. Mi nombre es Juan Callejas y esto fue Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Nos vemos mañana.